Lo que voy a hacer en este video es hablar un poco de funciones trigonométricas, específicamente de las funciones trigonométricas seno, coseno y tangente. Pero antes de entrar en ese detalle, vamos a dar un poquito de trasfondo, porque ese trasfondo va a servir como base para que tengas una idea de dónde sale esto, dónde se usa y por qué es importante aprenderlo. Ese trasfondo te va a ayudar a que todo de aquí en adelante sea muchísimo más fácil. La trigonometría es una de esas cosas que tiende a inspirar miradas de terror en los estudiantes preuniversitarios y en muchos universitarios también, porque tiene una mala fama de ser algo difícil y en realidad es una mala fama que es injusta porque si hay algo sencillo en las matemáticas es la trigonometría. Ahora, si tú tratas de aprender trigonometría como te aprendes, por ejemplo, los verbos en español por memorización, entonces sí que se va a convertir en algo difícil porque la cantidad de fórmulas es increíblemente grande, pero el fundamento es extraordinariamente sencillo. Lo que yo te voy a explicar aquí es cómo aprender ese fundamento, cómo hacer que esto sea fácil de aquí en adelante. Lo que yo te puedo prometer es de que si tú ves este video completo y aprendes bien este fundamento, tú vas a ver a la trigonometría de una manera completamente distinta a partir de aquí. Y va a ser muchísimo, pero muchísimo más fácil. Así que lo primero sería empezar con una definición. ¿Qué es trigonometría? Pues mira, trigonometría no es otra cosa que la relación entre las medidas de los ángulos de un triángulo y sus lados. Eso es todo lo que es, no es nada más que eso. Ahora posiblemente tú me vas a decir, "Ujú, cierto, o sea, la definición en realidad no dice mucho. Para eso necesito saber más, necesito por lo menos ver algún tipo de diagrama o de figura. Y por eso es que yo tengo aquí este triángulo. Naturalmente, yo espero que tengas los fundamentos básicos de geometría antes de pretender estudiar trigonometría. Si no sabes geometría, es una locura pretender estudiar trigonometría. Así que, teniendo eso como base, vamos a dar un repaso general. Este es un triángulo rectángulo porque tiene un ángulo que es de 90 grados y la suma de los tres ángulos internos es 180, o sea que alfa más beta más gamma son 180. Y yo uso letras del abecedario griego por lo general para representar esos ángulos, pero en realidad yo le puedo llamar como quiera. Y ese triángulo también tiene lados que son A, B y C. Por lo general, A es el lado opuesto al ángulo alfa, B el opuesto al beta y C el opuesto al gamma. Pero eso es solamente por convencionalismo, no lo tiene que ser así porque yo le puedo llamar a los lados como yo quiera también. Eso depende del problema que yo esté haciendo. Habiendo dicho eso, cuando yo estoy hablando de los lados, ¿de qué estoy hablando? Bueno, yo estoy hablando en realidad de la longitud de cada lado. Igualmente, cuando estoy hablando de el ángulo, ¿de qué estoy hablando? Estoy hablando de la apertura, es decir, de cuán distantes están estas dos líneas que se unen ahí en ese punto. Eso es lo que estoy hablando. Esa apertura puede ser más pequeña o más grande. Ahora, eso no se queda ahí. Hace unos milenios alguien descubrió que si yo dibujo diferentes triángulos, y en este caso son rectángulos, aunque las medidas puedan ser distintas, nota que las proporciones como que se mantienen constantes. Y entonces, así fue como llegamos eventualmente a algo que se llama el teorema de Pitágoras, que dice que básicamente yo puedo relacionar todos los lados de un triángulo rectángulo y que están relacionados por este modelo. ¿Cuál es la importancia de eso? Bueno, la importancia es que si yo conozco dos de los lados, puedo encontrar el tercero aplicando una simple cuestión de álgebra. Por eso es que muchas veces álgebra y trigonometría se enseñan juntos, porque mucho de lo que tiene que ver con trigonometría necesita de álgebra para hacer las manipulaciones necesarias. En este caso, si yo tuviera, por ejemplo, este triángulo con estas dimensiones y quisiera conseguir A, pues bastaría con sustituir en esa fórmula y luego de hacer un par de manipulaciones algebraicas me voy a dar cuenta de que A es igual a esta expresión donde básicamente A es igual a 4. Ahora, posiblemente te estás preguntando qué tiene todo esto que ver con funciones trigonométricas y por qué está esa calculadora ahí. Y eso es lo que vamos a discutir ahora. Fíjate lo siguiente. Si yo cambio la medida de este ángulo, es decir, si lo hago más pequeño o más grande, ¿qué pasa con este lado? Bueno, si el ángulo es más pequeño, este ángulo se hace más pequeño, pero también cambia la medida de este lado. Si el ángulo es más grande, este lado se hace más grande y también se hace más grande este lado al que se le llama la hipotenusa. ¿Qué pasa si yo cambio este ángulo? Lo mismo. Si lo hago más pequeño, este lado se hace más corto y cambia la medida de la hipotenusa. Igualmente, si lo hago más grande, este lado se hace más largo y cambia la medida de la hipotenusa. Así que alguien se preguntó si en verdad existía una relación entre eso. Y esas relaciones que existen
es lo que son las funciones trigonométricas más básicas, que estamos hablando del seno, coseno y tangente. ¿Por qué la calculadora? Porque antes, a principios del siglo XX y anterior a eso, antes de que existieran las calculadoras modernas que tenemos ahora, no teníamos manera de calcular esas funciones trigonométricas a menos que fuera usando tablas similares a esta. Luego de que entonces se desarrollaran las calculadoras, pues ya esas tablas no son necesarias porque las tenemos aquí directamente en la calculadora. Ahora, ¿qué tal si yo tengo un caso donde solamente tengo un lado y un ángulo para calcular los otros lados? Bueno, en ese caso, el teorema de Pitágoras en realidad no me va a ayudar mucho porque para aplicar Pitágoras yo necesito tener por lo menos dos lados de un triángulo para calcular un tercero. En ese caso es donde entonces me ayudan las funciones trigonométricas que vamos a discutir. Vamos al triángulo que teníamos originalmente y vamos a ver un par de definiciones que nos van a ayudar en ese proceso. Digamos que yo te digo que el seno de un ángulo es igual al lado opuesto sobre la hipotenusa. Ahora, ¿qué es el lado opuesto y qué es la hipotenusa? Pues mira, la primera definición que vamos a ver es la del lado opuesto. Esta definición dice que es el lado opuesto al ángulo en cuestión. Es decir, es el lado cuyos extremos no tocan el vértice de dicho ángulo. Por ejemplo, si yo tengo beta aquí y quiero buscar el seno de beta, tengo que identificar el lado opuesto. Bueno, este es el vértice de beta. Entonces me dice que es el lado cuyos extremos no tocan este vértice. Este no puede ser porque uno de sus extremos toca el vértice, ni este tampoco. El único lado cuyos extremos no tocan el vértice es este, porque sus extremos son este y no están en contacto directo con el vértice. Así que en este caso, el lado opuesto sería B. Digamos que quiero buscar el seno de alfa. Bueno, sería el lado opuesto a alfa sobre la hipotenusa. ¿Cuál es el lado opuesto a alfa? Nuevamente, aplicando la definición, es el lado que no está en contacto con el vértice. El vértice de alfa es este punto que está aquí. No puede ser este lado, tampoco puede ser este porque uno de sus extremos está en contacto con ese vértice. El único lado cuyos extremos no están en contacto con el vértice de alfa viene a ser A. Ahora, ¿cuál es la hipotenusa? Bueno, la hipotenusa es fácil de identificar casi siempre porque es el lado más largo. En este caso es aquí C. Y en el caso no de un triángulo rectángulo, tú lo vas a saber porque es el lado que está opuesto al ángulo de 90 grados. Así que ese es relativamente fácil de identificar. Ahora, ¿qué tal si yo te digo que busques el seno de gamma? Gamma es el ángulo de 90 grados. Y aquí vas a ver en la mayoría de los libros que te dice que estas identidades trigonométricas aplican únicamente para ángulos que son menores de 90 grados. Y eso es cierto en el sentido de que tanto alfa como beta tienen que ser menores de 90 grados, porque si no entonces no sería un triángulo. Recuerda, la suma de los ángulos internos de un triángulo es 180 grados. Si uno mide 90, pues la suma de los otros dos tiene que ser igual a 90. Ahora, ¿qué tal con este que está aquí? Yo soy de los que dicen que las matemáticas tienen que ser consistentes y tener el mínimo de excepciones. Y yo creo que en este caso no hay una excepción. Te voy a explicar por qué. Digamos, por ejemplo, que yo quiero calcular el seno de gamma. Bueno, el seno de gamma sería opuesto sobre la hipotenusa. En este caso, el opuesto, como mencionamos en la definición, es el lado que no está en contacto con los vértices del ángulo en cuestión. El ángulo en cuestión es este. El único lado cuyos extremos no están en contacto con el vértice de este ángulo es C. Ahora, C es también la hipotenusa. Así que en este caso, el seno de gamma sería hipotenusa sobre hipotenusa, que vendría a ser 1. Y eso lo vamos a confirmar luego cuando estemos hablando del círculo unitario. Ahora, ¿qué tal cuando estoy hablando del coseno? Mantén eso en mente porque vamos a trabajar con eso dentro de poco. Así que regresando aquí al seno de beta es opuesto sobre hipotenusa. El opuesto es B. La hipotenusa es C. En muchos casos también lo vas a ver abreviado como O sobre H. En este caso pues es B sobre C. Ahora, en términos prácticos, ¿qué es lo que significa eso? Mira, lo único que eso significa es que no importa cuán grande o cuán pequeño sea el triángulo, lo que determina la razón entre esos lados es el ángulo y no el tamaño. Ahora, ¿por qué se le llama función a esa relación matemática? Pues mira, en matemáticas una función es un tipo de relación entre el dominio y el rango que tiene unas propiedades bien específicas. En este caso, ese tipo de relación entre el lado opuesto y la hipotenusa, entre la adyacente y la hipotenusa y así por el estilo, exhiben ese tipo de propiedades y por eso le llamamos
función. Ahora, no te preocupes, un poco más adelante lo vamos a repasar, lo vamos a ver en términos gráficos. Movámonos ahora al coseno. Pues mira, el coseno es la relación que existe entre el lado adyacente y la hipotenusa de un triángulo rectángulo. Ahora, ¿qué es el lado adyacente? ¿Cómo definimos eso? Pues mira, el lado adyacente es el lado que está en contacto tanto con el ángulo en cuestión como con el ángulo de 90 grados. Así que digamos que yo quiero buscar cuál es el coseno de beta. Pues mira, el lado adyacente es el lado que está en contacto tanto con este vértice como con este vértice. Solamente hay uno y es este lado, que es A. Sobre la hipotenusa, y en este caso pues ya aprendimos que la hipotenusa era el lado que estaba opuesto al ángulo de 90 grados, que es el lado más largo del triángulo rectángulo. Si lo fuera a hacer con alfa, ¿cómo sería? Pues mira, el único lado que en realidad está en contacto con el vértice de alfa y el de 90 grados, ¿cuál es B? Pues sería entonces B sobre C. Eso sería el coseno de alfa. Ahora, ¿qué tal el coseno de gamma? Y aquí es donde quiero que prestes atención porque este es el momento, cuando te mencioné hace un par de minutos atrás, de que había algo que podría interpretarse como una excepción y que lo vas a ver en algunos libros explicado como una excepción. Presta atención. Hemos estado mencionando que el coseno de un ángulo es el adyacente sobre la hipotenusa y que la hipotenusa por lo general es fácil de identificar porque es el segmento que se encuentra contrario al ángulo de 90 grados. Así que usando eso definimos el coseno de beta como A sobre C, donde C es la hipotenusa y A es el adyacente, que también cumple con esta definición, donde el segmento adyacente es aquel que está en contacto tanto con el ángulo de 90 grados como con el ángulo en el que estamos interesados. Lo mismo se puede decir de alfa. Ahora, ¿qué pasa cuando estamos hablando de gamma? Vamos a tratar de aplicarle la definición. Si yo trato de calcular el coseno de gamma, sería el adyacente sobre la hipotenusa. Esta es la hipotenusa, pero ¿cuál de estos dos lados entonces es el adyacente? Vamos a tratar de aplicarle la definición. La definición dice que es el segmento que está en contacto tanto con el ángulo en cuestión como con el ángulo de 90 grados. Bueno, pero es que ninguno de los dos cumple con esa definición. ¿Por qué? Porque el ángulo en cuestión y el ángulo de 90 grados es el mismo. Así que eso lo que implica es que el lado adyacente es cero. Tiene cero longitud. Y es entonces 0 sobre c, que es igual a 0. Y eso coincide con lo que vamos a ver más adelante cuando estemos hablando del círculo unitario, donde el coseno de 90 grados es 0. Así que aunque esto es más fácil de visualizar usando el círculo unitario, era importante tratar de probarlo usando la figura, porque eso evita caer en la mala costumbre de empezar a generar excepciones cada vez que encontramos que no podemos explicar algo usando las definiciones. En este caso, estas dos definiciones, la de opuesto y adyacente, es básicamente todo lo que tú necesitas recordar para mantener siempre en memoria estas funciones trigonométricas y, claro está, entender el fundamento. No sé si recuerdas que al principio de este video te mencionaba que estas funciones trigonométricas eran repetitivas, es decir, tenían una cierta periodicidad en su comportamiento y que esta periodicidad era precisamente lo que las hacía ideales para explicar muchos de los fenómenos que nos rodean. En la próxima parte de este video vamos a explicar en detalles y en un modo gráfico esas propiedades periódicas y vamos a estar haciendo problemas para que entonces practiques lo que has aprendido hasta ahora. Si no te has suscrito al canal, suscríbete para que recibas notificación cada vez que creemos un video nuevo. Hasta luego.